Prepárate para ser liberado. Vas a reinar en vida sobre tus malos hábitos, tus adicciones. Amén. Lo que sea que te ate, vas a reinar. Ahora, ¿por qué este versículo no se predica como debe ser? Estoy a punto de mostrarte un versículo. Si te lo muestro, pensarás, vaya, la gente debería predicar sobre este versículo aún más. Es tan obvio que este versículo te da el secreto para vencer. Es Romanos 6, versículo 14. La Biblia nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Pues, la razón. Pues, da la causa. Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo podemos siquiera decir que, si predicas la gracia, le estás diciendo a la gente que puede ir y pecar? Y es sorprendente que las personas que buscan libertad del pecado, libertad de las adicciones, libertad de los malos hábitos, intentan hacerlo por su rendimiento, tratando de cumplir la ley, un conjunto de reglas. Pero las Escrituras dicen que cuando estás bajo la gracia, el pecado no tendrá dominio sobre ti. El diablo tiene mucho miedo de este mensaje, porque la mayoría de la iglesia piensa que cuanto más enseñas los 10 mandamientos, las personas se vuelven más santas. Es lógico, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, en 1 Corintios 15, versículo 56, el aguijón de la muerte es el pecado. Dios nunca quiso que el hombre muriera. Dios nunca hizo que el hombre envejeciera, decayera, padeciera enfermedades, dolencias y luego muriera. ¿Qué trajo la muerte? La Biblia dice que el pecado. ¿Qué fortalece al pecado? No escuchas que prediquen eso seguido. Por cierto, la palabra fuerza es dunamis en griego, de donde viene la palabra dinamita. La dinamita, el poder del pecado, es la ley. Entonces, el que predica que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, predica libertad del poder del pecado. Ahora, la libertad del poder del pecado no significa que no están bajo ningún control, porque cuando no están bajo la ley, están bajo la gracia. Amén. Vayamos a Romanos 7 ahora. Alabado sea Dios. Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo razonará. Romanos 6:14 de nuevo. El pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es Romanos capítulo 6. Pensarían que Pablo se explicó, ¿cierto? En Romanos capítulo 6. Pero Pablo dice que no. Este versículo merece un capítulo entero. En el siguiente capítulo, Romanos 7, que veremos ahora, Pablo trae a colación las verdades de este versículo, ¿ok? ¿Acaso ignoran, hermanos? Primero, ilustra. Intenten seguir esta ilustración. ¿Acaso ignoran, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Sí? ¿De acuerdo? La ley se enseñorea de la mujer. Mientras ella esté casada, no puede dejar al marido y tener una relación con otro hombre. Porque si lo hace, el siguiente versículo nos dice, así que si en vida del marido se une con otro hombre, en vida de su marido, si ella se casa con otro hombre, será llamada adúltera. ¿No es profundo? ¿Es muy profundo para el domingo por la mañana? Muy bien, entendemos esto. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está dando esta ilustración. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. ¿De acuerdo? ¿Puede casarse después de que su esposo muera? Siempre y cuando ella no ayude a que su marido muera. ¿Verdad? Su esposo muere, ella está libre de esa ley. ¿Verdad? Para que no sea adúltera, aunque se haya casado con otro hombre. ¿Está claro hasta ahora? Les diré lo que el pueblo judío cree, porque a ellos Dios les dio los 10 mandamientos, ¿verdad? El pueblo judío cree que cuando Dios dio la ley a Israel en el monte Sinaí, Dios se casó con Israel. El monte Sinaí se convierte en la jupá. La palabra jupá es como una tienda de bodas, y Dios los comprometió. ¿De acuerdo? Y Dios, los términos del matrimonio son los 10 mandamientos. Y Dios está diciendo, si haces tu parte, yo haré mi parte. Si tú no haces tu parte, yo no haré mi parte.
Entonces, esta mujer nos representa a todos. Estamos casados con el señor Ley. El señor Ley es perfecto. Ese es su problema. El señor Ley no puede tocarte para que no me contamine. Si me doblo, ya no soy inflexible. La ley debe ser inflexible. La ley debe ser perfecta, inflexible, inquebrantable. Mujer, mis huevos deben ser deliciosos cada mañana, perfectamente cocinados. Mi café o té no debe estar demasiado caliente porque me quema la lengua. Debe ser perfecto o te mueres. En esencia, no puedes cumplir la ley sin la consecuencia. Si no cumples todo en la ley, la Biblia dice que el juicio viene hacia ti. Esa es la ley. Si estás bajo la ley, no puedes evitar el juicio ni la condenación. La Biblia dice en Santiago que si incumples en un punto de los 10 mandamientos, eres culpable de todo. Si estás bajo la ley, asegúrate de cumplir la ley perfectamente. Ella está casada con el señor Ley. ¡Qué horrible vida! Él no tiene nada de malo, ¿entienden? El problema es que es perfecto. Y un día ella está cantando una canción triste detrás de un árbol. Luego un chico, lo siento, veo demasiadas películas indie. Un chico corre por los campos, él escucha. En fin. Así son las películas indie, ¿verdad? Vi algunos programas de joven. Bueno, se enamoraron. Pero ella está casada. Ahora, este nuevo amante es perfecto. Él no es menos perfecto que la ley que dio, por supuesto. Él es perfecto. Ella está enamorada de él. Lo que pasa con él es que todo lo que le exige a ella, lo hace por ella. Él cocina ese huevo perfectamente y la hace comer. Él prepara esa bebida perfectamente. Todo lo que hace es perfecto para ella. Ella quiere casarse con él, pero si se casa con él, ¿es una adúltera? Independientemente de él. ¿Tengo razón? Vamos, contéstenme. ¿Es eso adulterio? Sí, es adulterio. Entonces, lo que pasa es esto. El marido no muere. El señor Ley no puede morir. Los mandamientos de Dios son para siempre, como Dios. Dios es eterno. Sus demandas nunca cambian. Adivinen. Imagínense por un momento. Es la lógica de Pablo. ¿Y si la mujer muere? Imaginen que la mujer muere. ¿Es posible que la mujer muera y luego sea resucitada? ¿Está libre de su marido? Entonces, ¿cómo morirá? El objetivo de la cruz no es solo cargar con todos los pecados del mundo, ¿cierto? También proporciona una muerte por la cual somos libres de la ley para casarnos con Jesús, nuestro Señor. El perfecto, para que hoy Él esté en nosotros, y sus demandas no son menos, ¿saben? Su santidad es perfecta, vamos, pero la cosa es esta, nosotros no lo hacemos, estamos descansando en Él, y Él lo hace. Ella solo se apoya en Él, y Jesús es tal que cuando vino la gracia, la ley dice, no toques lo inmundo, o serás inmundo. Pero la gracia, cuando la gracia descendió del monte, Jesús descendió del monte. Un leproso se acercó a Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme. En esa época, si un rabino tocaba a un leproso, el rabino era inmundo. Y tenía que ser rociado con las cenizas de la res roja, la ofrenda del templo. Pero Jesús no es un rabino común. Amén. Vamos, la ley dice, no toques, no vayas, no. Esa es la ley, pero la gracia es agresiva. La gracia se mueve entre los pecadores y la gracia todavía mantiene la santidad y la pureza. Y cuando tocó al leproso, el leproso tomó lo que él tenía y el leproso quedó limpio. Jesús está sano, tocó al leproso, el leproso quedó limpio. En otras palabras, bajo la ley, el pecado es contagioso. Bajo la gracia, la vida, la salud es contagiosa. Si los pastores y líderes ponemos a nuestra gente bajo la ley, con razón están enfermos, están deprimidos, son adictos.
La Biblia dice, si su esposo muere, ella está libre de esa ley, pero sabemos que el esposo es el Señor Ley y no puede morir. Adivinen, siguiente versículo. Así también, hermanos, ahora nos habla directamente, sin más ilustración, va directo al grano. Tú también, tú, la mujer de esta historia, también han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si su esposo, el Señor Ley, no puede morir, ustedes pueden morir. Jesús en la cruz proveyó esta muerte para nosotros. Estamos muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que te cases con otro, el que resucitó de los muertos. ¿Y cuál es el resultado? Que llevemos fruto para Dios. Cuando esta mujer se casó con el Señor Ley, no tuvo bebés. ¿Cómo tener bebés? Porque no hay intimidad. Él no está dispuesto a tocarla porque ella es inmunda. Lo asombroso de la gracia es que Jesús se acerca tanto a nosotros y todos los que lo tocan cuando están enfermos o están oprimidos, impuros, lo que sea, todos reciben gracia. El humilde Jesús, cuando escondió su gloria como hombre, caminó entre los pobres, los necesitados, los oprimidos, los abatidos, los despreciados de la sociedad, los marginados sociales, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, y los sanó, los restauró y los bendijo. No estamos casados con esa parte de Jesús cuando estuvo en la tierra. Estamos casados con Jesús cuando resucitó de entre los muertos. ¿Sabes lo que significa? El que es glorificado con toda autoridad, gloria y poder. Con Él estamos casados. Si eras pobre, ya no eres pobre. Si eras débil, ya no eres débil. Pero recuerda esto, por nosotros mismos somos débiles, pero ahora estamos casados. Mi esposa, por ejemplo, cuando va de compras, ella no va en su poder. Ella va en la autoridad de mi nombre y todo depende de cuánto poder hay en mi nombre, cuántas riquezas tengo. ¿Cuánta riqueza crees que tiene Jesús? Cuando oramos por alguien en el nombre de Jesús, ya no eres tú. No es qué tan fuerte eres, cuán poderoso, cuán ungido. Ya sea que ores 7 horas al día, si ayunaste anoche, no depende de ti, sino de Él. Es el poder del abogado. Entonces, esta mujer está casada con el que resucitó como tú y yo, ¿sí? Porque mientras estábamos en la carne, ¿recuerdan cuando estaban en la carne? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La gente no entiende que los que enseñan, los que predican la gracia, son antinómicos. No. De hecho, estoy a favor de la ley por la razón que Dios dio la ley. Entonces, los antinómicos son los que están, anti es contra, nomos es ley en griego. Los antinómicos son los que están en contra de la ley. Es decir, no están predicando la verdad. Si Dios dio la ley, no para justificar o santificar al hombre, debes predicar como lo dijo Dios. Entonces no eres antinómico. Pero si dices que el hombre puede cumplir la ley, eres un verdadero antinómico. Porque no estás predicando aquello para lo que Dios dio la ley. Dios dio la ley para llevar al hombre a su límite. ¿Están escuchando? ¿Cierto? Noten aquí. ¿Qué despierta la pasión pecaminosa? Las pasiones pecaminosas cuando estábamos en la carne, incluso hoy como creyentes y salvos, la carne sigue siendo la carne y seguirá. No olviden eso. Cualquiera de nosotros puede caer en adulterio o puede caer en el pecado. El momento que dejamos de ver a nuestro esposo, no pasamos tiempo con él ni tenemos comunión con él, podemos pecar. La carne sigue siendo la carne. Hasta que Jesús venga en el rapto, ya no tendremos esa carne, sino un cuerpo glorificado. Y la carne no es el cuerpo, es el principio del pecado que sigue allí. ¿Entienden? Pero no los define, no eres tú. Eres una nueva creación, pero la carne sigue ahí. ¿Cierto? ¿Y qué despierta las pasiones pecaminosas de nuestra carne? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Wow. Y luego el resultado, dan fruto para muerte. Versículo 4, dan fruto para Dios. Aquí dan fruto para muerte. Tu carne necesita una ley que la despierte. Permítanme ilustrar. Miren aquí arriba. Escuchen. Un vaso de agua con sedimentos sucios. Después de dejarlo a un lado por 1 hora, los sedimentos bajan en el agua y ésta se ve clara. Pero se han asentado en tu carne. Están ahí. Así que Dios introdujo la ley, la cuchara de plata. Revuelve. ¿De acuerdo? La cuchara
No tiene nada de malo. Pero cuando la cuchara revuelve el agua, adivinen, los sedimentos suben. Ahora, ¿pueden decir que la cuchara produjo la suciedad? ¿La cuchara provoca la suciedad? No, ya estaba ahí. Pero la cuchara, la ley, la remueve. Eso dice este versículo. ¿Están oyendo? Siguiente versículo. Ahora, estoy cerrando esto, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a lo que sujetaba. Han sido liberados. Liberado es libre. Somos librados de la ley. Pastor Prince, de nuevo, esa ley no son los 10 mandamientos. Miren el contexto es la clave. Miren el contexto, baja al versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Por el contrario, ¿la cuchara es pecado? No, la cuchara no tiene nada de malo. Pero la cuchara y la agitación de la carne no pueden juntarse. Aquí dice, por el contrario, yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué ley es esta? ¿Ceremonial? Lean, porque tampoco conociera la codicia o lujuria si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo está diciendo, ese mandamiento de la lujuria me atrapó. Así que el contexto es muy claro. Cuando dice que somos libres de la ley, no es ley ceremonial, son los 10 mandamientos. Significa que hoy podemos cometer adulterio, podemos mentir en nuestras declaraciones de impuestos. No, estamos libres de la ley por haber muerto a lo que nos sujetaba, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo de la letra. Déjenme mostrarles qué significa, ¿sí? Somos librados de la ley, en otras palabras, para seguir al Espíritu. Me gusta la traducción amplificada que dice en esa parte. Ahora no servimos bajo la obediencia al antiguo código de reglamentos escritos, sino bajo la obediencia a los susurros del Espíritu en la nueva vida. En otras palabras, no somos libres de la ley para no hacer nada o rebelarnos, no. Somos libres de la ley por la muerte de Cristo para obedecer al Espíritu Santo. O eres gobernado por la ley, o eres guiado por el Espíritu. No puedes tener ambos. Si conduces rápido y el Espíritu te incita, desacelera. Escucha al Espíritu. En otras palabras, cuando somos libres de la ley, el Espíritu se vuelve activo. Cuando estás bajo la ley, dices, no necesito al Espíritu Santo, sí, tengo la ley. Somos libres de la ley para obedecer al Espíritu. ¿Están conmigo hasta aquí? Vamos a terminar. Y el versículo 7, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? No. Bien, siguiente versículo, ya lo leímos. Versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Y una declaración increíble que no entiendo por qué la gente no lo predica más es, sin la ley, el pecado está muerto. En todo debemos ser guiados por el Espíritu, y lo que impide el fluir del Espíritu es la ley. No puedes estar casado con ambos. Cristo está en ti. No puedes casarte con el Señor ley. Puedo cumplir la ley, puedo cumplirla. Luego fallas, vas a Jesús. Ay, Jesús, fallé, perdóname, Señor Jesús. Y dices, ahora me siento fuerte. Señor ley, eso es adulterio. Eso es adulterio espiritual. Ahora estás casado con Jesús y ya, sin la ley. ¿Están entendiendo? Muy bien, cerramos con esto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y los demonios memorizan esto. Debes saber que este versículo te dice claramente, cuando vino el mandamiento, el pecado revivió. Entonces, en los pasillos del cuartel general de Satanás, todos los aprendices ven esta placa en la pared. ¿Cómo revivir el pecado? Introduce el mandamiento. El diablo no vendrá a ti y dirá, oye, ¿sabes? El adulterio está bien. Vamos, el adulterio está bien. No hay nada de malo en el adulterio. No vendrá así. Él te dirá, no cometas adulterio. No lo cometas. Cuanto más piensas, no cometas adulterio, más, adivina, está removiendo tú. No. No es descanso. La vida cristiana es una vida de descanso. Cuanto más descansas, más Dios obra. No pienses ni por un momento que la vida de descanso es una vida ociosa, es perezosa. Nadie está más descansado que Jesucristo. En 3 años y medio, si estudias los evangelios, era tranquilo. Siempre estaba en el lugar y momento correctos. Tiene tiempo de caminar para levantar a la hija de Jairo que se estaba muriendo. Tiene tiempo para hablar con la mujer que fue sanada. Tiene tiempo para ir a cualquier lugar. Él siempre tiene tiempo. Se mueve al ritmo de la gracia. Siempre descansa. Y nadie logró más que Jesucristo en 3 años y medio.
La vida cristiana es una vida de descanso. Y descanso significa que Él está activo. Cuando trabajas, Él descansa. Cuando descansas, Él trabaja. El mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Siguiente, cerraré con esto. Porque el pecado, aprovechándose, tomó ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. No hay nada de malo con la cuchara ni con la ley de Dios. La ley es santa, pero no te hace santo. El mandamiento es justo, no puede justificarte. Es bueno, no puede hacerte bueno. ¿De acuerdo? Es inflexible. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. ¿La cuchara produjo la suciedad? No, la removió. ¿De acuerdo? El pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Imaginen predicar los 10 mandamientos como una serie en la iglesia. El pecado se convertirá en